Finalmente ha terminado ya la Eurocopa, la copa a nivel selecciones más importante de Europa, y pues tuvimos una final con todo, una final pues bastante emocionante, bastante bien disputada, con dos selecciones que yo puse entre las cinco que veía yo con más chances de clasificar a la Eurocopa. Dos selecciones que sin duda tenían armas de sobra para batir a cualquiera de las selecciones que presentaba yo también en ese ranking y selecciones que tal vez no presenté, pero también tenían un gran plantel como pues Dinamarca, dando la sorpresa en estas semifinales. Ahora bien, si hubo una selección a la que el sorteo le benefició extraordinariamente, sin duda alguna y sin taparnos la boca, fue Inglaterra. Porque escuchaba yo los comentarios en el partido de que 6 de sus 7 partidos se jugaron en Londres, se jugaron en su casa, se jugaron en su estadio, con su gente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que resta el hecho del cansancio de viajar, principalmente de un lugar a otro, como a otras selecciones les tocó. También el hecho de la ausencia completa de enfrentarse a un público ligeramente hostil, ya que la entrada estaba ligeramente regulada por temas de COVID, pero jugaron con su gente la mayoría de partidos, la mayoría, y digo 6 de sus 7 partidos los jugaron en casa. Entonces, es algo que Italia tenía muy en su contra, porque no únicamente tenía el estadio en su contra, sino que también tenía el hecho de que él sí viajó un poco más que Inglaterra. Él no tuvo los partidos en casa como sí los tuvo Inglaterra, aunque también fue, si no estoy mal, una selección que disputó varios partidos en su casa. Pero esto es lo que benefició principalmente a Inglaterra en muchas de sus fases de fase de grupos y de sus fases de knockout. Pero sin importar eso, Italia se les plantó, Italia hizo un grandísimo juego, una Italia que tenía un fútbol bastante bueno, un fútbol colectivo bastante bueno, y que ya lo recalcaba yo en el video que les enseñé sobre las 5 selecciones que a mi juicio eran las principales candidatas a ganar esta Eurocopa, y debía haber puesto a Italia un poco más arriba. Ahora mismo me arrepiento, debía haber creído un poco más en el espíritu italiano y en el juego italiano, pero bueno, lo hecho está, y ahora mismo Italia es campeona de la Eurocopa. Ganaron 3-2 en penales con un 1-1 en marcador de los 120 minutos que se disputaron antes de llegar a las penas máximas. Y vamos a ver un poco de lo que fue el partido, que empezó completamente loco. Es decir, Luke Shaw al minuto 2 con asistencia de Keran Tripper, un cambio de juego que llegó a Tripper en banda, que pues centró y con un gran izquierdazo, Luke Shaw terminó batiendo a Gigi Donnarumma, sorprendiendo totalmente a Italia. Era una de las principales, bueno, una de las primeras jugadas de verdadero peligro en el partido, incluso sin el peligro, era una de las primeras jugadas del partido y terminó en gol, algo que pues benefició el ánimo de Inglaterra, pero a partir de ahí fue mermándose, fue haciéndose cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico, en su juego era igual, y me parece que dejó a Italia dominar lo que restaba del partido. Yo consideraba que Italia tenía más oportunidades, tenía el balón, pero ese constante peligro de que si Inglaterra tomaba el balón en 2, 3 pases en un juego bastante vertical, seguramente iban a poder hacer mucho daño a la selección italiana. Y así fue, aunque realmente las ocasiones que tuvo Inglaterra fueron tal vez un poco más escasas que las de Italia. Bueno, poco más escasas, yo creo que digo una mentira, porque si nos ponemos a ver las estadísticas, 19 fueron los tiros hechos por la selección de Italia y solamente 6 fueron los tiros hechos por la selección inglesa. Y bueno, en tiros al marco también pues la selección de Italia tuvo más presencia con 6 por 2 por parte de la selección de Inglaterra. Entonces, eso nos da la pauta de que realmente quien tuvo los hilos del partido, quien manejó los tiempos del encuentro, fue la selección italiana. Y así lo hizo ver, aunque se tardó el gol, vino al minuto 67 con un tiro de esquina perfecto, que pues me pareció una trifulca completa en el área, donde un rechace un tanto extraño de Jordan Pickford, que también topó en el paral, terminó en los pies de Bonucci para anotar el que sería el 1-1 definitivo en los 120 minutos que se disputaron en total.
Pues así terminó el encuentro y así terminaron también los tiempos suplementarios, con una Italia dominante, con una Italia siendo superior a Inglaterra y sobre todo también una Italia que estaba haciendo mucho mejor torneo, mucho mejor partido que su similar de Inglaterra. Y pues eso es principal a recalcar por todas las adversidades que les expuse anteriormente. Y remarcar también el trabajo del joven Federico Chiesa. Realmente el hecho de que él tuviese la pelota y la tomase en mitad de campo ya me parecía a mí que podía llegar a ser algo distinto. Era el jugador que estaba empujando el ataque de la selección italiana y era el jugador que realmente parecía distinto, que no temía, que no tenía miedo a dar una galopada de 30 metros para llevar el balón hacia el arco y con su velocidad y su regate terminar con una ocasión de peligros. Sin duda fue el que más lo intentó. Lastimosamente, pues se lesionó. Exactamente en el minuto 86 entró en su lugar Federico Bernardeschi y una pena porque yo considero de que si Chiesa hubiese seguido, se hubiese terminado incluso antes de llegar a los penales, pero yo considero de que él fue uno de los jugadores del partido porque realmente empujó el ataque italiano, empujó el mediocampo y también empujó a la selección hacia su victoria. Ya para los penales, realmente yo no consideraría que los pateadores fueran realmente los responsables de que fueran tan emocionantes, sino que los porteros hicieron esa labor. Los porteros realmente, tanto Jordan Pickford como Gigi Donnarumma, mostraron que son muy buenos porteros y que son muy buenos también para la tanda de penales. Cada uno atajó 2 penales y la diferencia la marcó Marcus Rashford, quien falló su penal tras una carrera pequeña para ganar postureo y lenta para despistar a Donnarumma y terminó mandándolo al poste. Es decir, el primer penal de Italia lo marcó Berardi, después Kane empató y después Belotti pues falló su tiro atajado por Jordan Pickford y Harry Maguire también anotó su gol, es decir, iban 2-1. Y después Leonardo Bonucci se encargó de emparejar el encuentro. Y finalmente Marcus Rashford, como les digo, fue el que falló su penal. Bernardeschi lo anotó y nuevamente Jadon Sancho falló su penal. Es decir, tanto Marcus Rashford como Jadon Sancho entraron de cambio. Al parecer patearon el penal con piernas frescas, pero yo considero que el no tener rodaje, el no estar conectado con el partido, finalmente hizo que fallaran sus respectivos penales. Después Jorginho tuvo para finiquitar el encuentro antes de lo que fue, pero obviamente falló. Realmente su tiro fue atajado por Jordan Pickford. Y finalmente el héroe de la noche, por haber cerrado, porque yo considero que el héroe de la noche fue Chiesa, pero por haber cerrado, el héroe de la noche fue Gigi Donnarumma, que atajó el penal de Bukayo Saka y con eso Italia se quedó con el campeonato de la Eurocopa. Merecidísimo el título, merecidísimo por sus jugadores, por su cuerpo técnico y porque fue una selección que siempre lo dio todo, siempre estuvo unida, siempre tuvo un juego colectivo bastante bueno y pues realmente felicidades y enhorabuena por Italia por ganar esta Copa de Europa, esta Eurocopa, como quieran llamarles, el torneo de selecciones más importante a nivel europeo. Me gustaría que en la caja de comentarios me dieran sus impresiones, qué les pareció, fue justo, no fue justo, le iban a Italia, le iban a Inglaterra y yo me despido porque nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.